Dios les bendiga, mis amados hermanos. Feliz 4 de julio, aquellos que están celebrando el 4 de julio. Y bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Este es el culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jesús, de Cristo, Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Y con mucho gusto les recibiremos. Tenemos culto los domingos, comenzando a las 10 de la mañana. Los martes tenemos culto de oración a las 7:30 de la noche. Ese no se transmite. Tenemos los jueves, pero los miércoles tenemos compañeros de oración a las 7:30. Ese sí se transmite. Y los jueves tenemos estudio bíblico. Y en este estudio bíblico vamos a continuar con la parte cuarta, con la cuarta parte de escatología básica. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de el gran trono blanco de Cristo. La semana pasada nos quedamos o la vez pasada que transmitimos, nos quedamos, habíamos pasado, ¿verdad? La parte de, eh, ¿cómo se dice? La parte de, habíamos hablado del arrebatamiento y habíamos hablado de, um, del rapto, de los tres raptos, ¿verdad? Que habla la escritura. Y gracias al Señor, pues ya estamos en esta parte. Saludamos a nuestros hermanos que se van eh, conectando a través de Facebook. Nuestra hermana Johanna, que nos está viendo directamente desde Ecuador. Nuestra hermana Marisela, que nos está viendo desde Juncos. Dios les bendiga a todos. Y vamos a continuar, ¿verdad?, con esta parte de nuestro estudio bíblico. Y les recomiendo que tome agarre su tacita de café y disfrute con nosotros el culto. ¿Mm? Sí, aquí la pastora está preguntando que si se oye bien. Así que Marisela o, o Martín, que están por ahí, déjenme saber si se oye bien. Bien, así que sin mucho preámbulo, ¿verdad? Vamos a comenzar orando. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias te damos por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros y por quien nosotros alcanzamos salvación. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga a todos los hermanos que han de comunicarse a través de nosotros, que se han de conectar a través de Facebook en esta transmisión y después que pase esta transmisión durante la grabación, Padre. Bendícelos de igual forma, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Eh, decíamos que la semana pasada estábamos hablando un poquito acerca de eh, los arrebatamientos y hablamos del milenio y hablamos de que Satanás iba a ser apresado por 1000 años. Bien, así que vamos a comenzar desde Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 10. Apocalipsis 20 del 7 al 10. Saludamos a nuestro pastor, nuestro querido amigo y pastor David Jado, que también se conecta con nosotros a través de Facebook. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar con el Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 10, donde nos quedamos la semana pasada. Le damos un ratito, ¿verdad?, para que lo busque con calma o lo escriba para poder seguir hacia adelante. Gracias, Martín. Martín nos dice que se oye bien. Bien, la palabra del Señor se lee como dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos
y la ciudad amada, y del Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestros capellanes Jorge Cortés y Lorena Soto, que nos están viendo a través de Facebook. Marisela nos está viendo a través de Facebook. Bien, ese fue el texto bíblico donde nos quedamos la semana pasada, que es aquí cuando se suelta Satanás, ¿verdad? Para hacerle guerra, después de 1000 años, para hacerle guerra a, al Señor Jesús, a Israel y a la ciudad santa. Entonces, yo había resaltado la semana pasada que el diablo fue lanzado, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, esto es importante, ¿verdad? Porque eh, muchas personas piensan que Satanás va a estar atormentando a la gente en el infierno, cuando él mismo va a ser atormentado. Yo creo que él no va a tener mucho tiempo, ¿verdad? Para ponerse a atormentar a nadie, porque él va a ser atormentado de acuerdo con esta palabra. Saludamos a Grisel, Dios te bendiga, Grisel Olivera, que nos está viendo. Saludos a Wanda, ya dice. Wanda te saluda, aleluya. Qué bueno. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Inmediatamente, así que vemos, ¿verdad? Este asunto. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 11. El verso que le sigue, porque esta parte la explicamos la semana pasada, ¿verdad? Así que vamos al verso que le sigue y dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de la cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que inmediatamente después de esta última rebelión, en el último juicio toma su lugar. Ese es el juicio, el último juicio, el juicio final, punto. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando una persona piensa en un juicio final después de la vida, donde se pesarán sus buenas obras y sus malas obras, entonces está pensando en este juicio. Este es el juicio que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco. Nosotros lo llamamos el gran trono blanco de Cristo, pero la Biblia lo llama el juicio del gran trono blanco, y en este juicio los muertos serán juzgados según sus obras. Así que vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Ahí mismito leemos en el capítulo 20, versos 12 al 13. Capítulo 20, versos 12 al 13. Estamos leyendo, ¿verdad? Apocalipsis, y estamos hablando de escatología básica. Le había explicado anteriormente que si usted tiene un punto escatológico diferente al de nosotros, esos no son puntos, puntos que tienen que ver con la salvación. Porque hay muchas personas que piensan que si usted piensa en algún punto diferente de ellos, pues usted está perdido. Y no, no es así. En cuanto a la escatología, ya hemos explicado que hay varias escuelas escatológicas. Al final de este estudio bíblico voy a hablar acerca de las escuelas escatológicas que hay en un video aparte, para, ¿verdad?, aclarar esos puntos. Y cada escuela escatológica tiene sus textos bíblicos. No quiere decir que ellos estén mal o bien, pero este servidor, pues yo prefiero verlo desde la perspectiva cronológica humana, en el que se desarrolla, para mí se desarrolla de acuerdo al profeta Daniel. Bien, entonces, en el verso 12 y 13 del capítulo 20 de Apocalipsis dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que en él habían, perdón. Y la muerte y el Hades entregaron también los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que
Es interesante ver que aquí en este punto está hablando de que el mar entregó sus muertos. El Hades también entregó sus muertos. Y el Hades entregó sus muertos, la muerte, pero vamos a ver, vamos a leer otra vez porque me... Y los libros fueron abiertos y estaba en ellos libros según sus obras y el mar entregó sus muertos, el mar entregó sus muertos, la muerte entregó sus muertos y el Hades entregó sus muertos. Ani Pérez, Dios te bendiga, Ani. Bienvenida eh, al estudio bíblico. Ani Pérez dice que es prima tuya, mami. Ella dice, Dios les bendiga, pastor, y a mi prima Wanda. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien. Así que apunta este número, 787-618-8435 para sacar la familiaridad. Bien, continuamos. Entonces, vemos en este punto donde el mar devuelve sus muertos, la muerte devuelve sus muertos, el Hades devuelve sus muertos, y dice que estaban allí grandes y pequeños. Ahora bien, el hecho de que dice que estaban grandes y pequeños de pie ante Dios, no quiere decir que los niños, como niños recién nacidos, niños de 3 o 4 meses que mueren, niños de 1 año, 2 años que mueren, van a estar allí en ese juicio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios justo. A nadie que tenga conciencia, y otro día vamos a hablar de este tema, a nadie que tenga conciencia de pecado, o mejor dicho, a nadie que no tenga conciencia de pecado, se le va a enjuiciar. ¿Por qué? Porque no está consciente de su pecado. Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Amén. Ani Pérez de Barceloneta. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Entonces, eh, continuamos, ¿verdad? En ese aspecto tenemos que estar conscientes de eso porque nuestro Dios no es un Dios injusto y necesitamos entender que Dios no va a juzgar a un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años que haya muerto por la razón que haya muerto, porque en esos niños se entiende que no hay en ninguna forma eh, maldad. Ellos no están conscientes de lo que es bueno o lo que es malo. Aquí cuando habla de los muertos grandes y pequeños, puede estar hablando de tamaño físico y puede estar hablando también de la edad, pero pequeños jóvenes hasta cierta edad, pero no pequeños como de 1 año, 2 años, 3 años. Amén, gloria a Dios. Debe ser, aleluya. La pregunta es que si Ani Pérez es la hija de Elsie. Gloria a Dios, aleluya. Bien, entonces, y dice que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora bien, es muy importante que podamos entender esto. Y vi los muertos grandes y pequeños ante Dios y los libros fueron abiertos. Pregunta, ¿cuáles libros? Saludamos a Maribel López que nos está viendo directamente desde Scranton, Pensilvania. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Saludos a Joseph. Estaba viendo los videos que le está posteando. Bien, entonces, está hablando claramente de que hay unos libros que fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Está hablando de unos libros y del libro que es el libro de la vida. Bien, traigo esto porque esto es importante que lo podamos ver. Estamos hablando de gente que no han aceptado al Señor como su Salvador. No necesariamente del tiempo de Jesucristo para acá, sino estamos hablando de todos los muertos que han habido a través de la historia. De eso está hablando la palabra. Y es muy importante que podamos entender que estos libros que fueron abiertos son los libros que Dios escribió acerca de ellos. Si usted recuerda bien la palabra, podemos acordarnos que la palabra dice en Romanos que estas son las cosas que fueron escritas antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Que anduviésemos en ellas. Entonces, también en otra parte de la Biblia también dice que estas cosas fueron escritas para nosotros, que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Y usted puede ver diferentes, ¿verdad? Puntos, posiciones en cuanto a ello. Y se dará cuenta de que en algún sitio en algún sitio en el universo
en la sabiduría de Dios, antes de Dios crear los cielos y la tierra, ya nos había creado a nosotros. Y había escrito en unos libros, por ejemplo, en el caso mío de Jorge Ortiz, pues Jorge Ortiz va a nacer tal fecha, va a morir tal fecha. eh, Estas son las cosas que él va a andar en ellas. Estas son las cosas que yo predeterminé para él. Ahora, la pregunta que viene es, ¿por qué, si Dios me predestinó a mí para ser doctor, nunca llegué a ser doctor en medicina? ¿Eh? Eso es un punto importante que hay que contestar. Si Dios me predestinó a mí para ser salvo, pues no importa lo que yo haga, voy a ser salvo, porque ese es el punto de los calvinistas. Juan Calvino decía que en una de sus postulados, dice en teología, dice que Dios predestinó a las personas para que fuesen salvos y otras personas para que no fuesen salvos. Esa es parte de lo que... Y él tiene unos textos bíblicos, ¿verdad? Estos textos bíblicos de Romanos. Y por tal razón, usualmente los calvinistas no evangelizan. Los calvinistas no evangelizan porque ellos dicen, si ya Dios sabe quién se va a... Si ya Dios sabe quién se va a salvar, si Dios ya tiene predestinado los que se van a salvar, pues ¿para qué me voy yo a romper la cabeza o a pasar un día completo por allá o misiones, lo que sea, para evangelizar si ya Dios los va a salvar, punto? Y el que no se salve, no se va a salvar, punto, aunque esté en la iglesia. No, no trabaja de esa manera. La palabra predestinación, bíblicamente hablando, no es igual que la palabra predestinación de nosotros. Para nosotros, una persona normal, ¿verdad? Para el mundo secular, una persona que está predestinada a morir de un accidente de tránsito, no importa lo que pase en su vida, se va a morir de un accidente de tránsito. Según lo que piensan, ¿verdad? Las personas, los calvinistas, sí, y las personas que, ¿cómo se dice? Que, que no son cristianas, ¿verdad? Porque el mundo secular, pues, ve lo que es predestinación de esa manera. Pero bíblicamente no es así. Predestinación es una cosa y destino es otro. Destino es cuando ya estás seguro y predestinación es que hay algo que hay un elemento o varios elementos que pueden cambiar esa trayectoria en el aspecto bíblico. El hombre antes de caer en pecado estaba destinado a ser eterno, a vivir con Dios eternamente. Pero una vez caído en pecado, entonces ahora está predestinado para ser salvo. ¿Qué significa? Que hay un destino que está predeterminado sobre él, pero tienes unos elementos que pueden cambiar los muñequitos, como digo yo, ¿verdad? Puede cambiar el aspecto y esos elementos es o el libre albedrío. Cuando usted le ministra la palabra a alguien, esa persona decide si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Ese es el libre albedrío. Al igual que si yo supuestamente estaba predestinado para ser doctor en medicina, pero nunca llegué a ser doctor en medicina porque cuando yo nací mis papás peleaban y se divorciaron y yo quedé en un trauma y me conseguí amiguitos que me indujeron a beber y a meterme droga y lo que sea y morí una sobredosis, no significa que Dios escribió en su libro que yo tenía que morir una sobredosis. No, no es el punto, ese no es el punto de la predestinación. El Señor nos predestinó para que fuésemos salvos a través de Jesucristo. Cada decisión tiene una consecuencia. Y cada decisión tiene unas consecuencias y es destino a nosotros, eso sí, es destino a nosotros escoger. Por esa razón es que el Señor Jesucristo dice, en Mateo 28:18, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio, enseñándole estas cosas. En el el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 16 en adelante, dice, y predicar este Evangelio a todas las naciones, el que creyere será salvo, el que no será condenado. Entonces, te está hablando ahí que no hay tal cosa como predestinación para que una persona se pierda para siempre, no. El mismo Judas, si no se hubiera suicidado, el Señor lo hubiera ido a buscar. ¿Te puede creer en eso? El Señor lo hubiera ido a buscar, ¿por qué? Porque según Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo quien en Él crea no se pierda, todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todos es todos, ahí no hay excepciones.
todo el que cree en el Señor Jesucristo y lo acepte como su Señor, va a ser salvo, punto. Porque es voluntad de Dios que nosotros los hombres no nos perdamos, sino que todos nos volvamos al Señor y seamos salvos. Fíjense lo que dice Juan capítulo 1, verso 12, dice, a los que le recibieron, aquellos que le aceptaron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es solamente aceptar al Señor como tu Salvador para ser hecho hijo de Dios, para ser salvo. De modo que la cuestión de la predestinación, como la enseñan usualmente los calvinos, no es real. No es real. Usted puede pensar en una persona que hizo lo más malo del mundo, usted se puede imaginar las cosas malas, malísimas que puede hacer esa persona, pero si esa persona en el último momento acepta al Señor como su Salvador, se va al cielo. Fíjese el hombre que estaba al lado del Señor Jesucristo. Cuando el otro le estaba injuriando, le dijo, no, este hombre no ha hecho nada, nosotros sí hemos hecho muchas cosas malas y nos merecemos este castigo, pero él no. Y él en cierta forma se arrepintió y le pidió al Señor que se acordara cuando estuviera con él en su reino. Y él le dice, estarás conmigo hoy en el paraíso. O sea, esa fue la primera persona que pisó el paraíso. Después fue la cautiva, la cautividad, etcétera. Pero si vamos a ver, esa persona estaba ya en su lecho de muerte, lo iban a matar, punto. Hay personas que no creen que si usted está ya en su lecho de muerte y en su último hálito de vida, usted acepta al Señor, se va con el Señor. Eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que hasta en el último momento el Señor está dispuesto a salvarte. Perdón. Así que hermanos, eso es muy importante porque dice aquí, y volviendo al texto, ¿verdad? Y los libros fueron abiertos y estos libros hablan de la vida de cada uno de nosotros. Y por esa vida, por lo que el Señor escribió ahí, es que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Pero cuando digo cada uno de nosotros, no estoy hablando de la iglesia, porque la iglesia, cuando esto sucede, ya la iglesia pasó por el juicio de la iglesia. Nosotros este juicio no vamos a estar presentes. La iglesia no va a estar presente en este juicio. ¿Quién entonces va a estar presente en este juicio? Desde Adán y Eva para acá, todo el mundo que no haya aceptado al Señor como su Salvador. Y cuando digo que todo el mundo que no haya aceptado al Señor como su Salvador, incluye los profetas, los sacerdotes y los reyes del Antiguo Testamento. O sí, los incluye. Porque pastor, porque te está diciendo que ellos no se salvaron. No estoy diciendo que no se salvaron. Fíjate que yo estaba en el seno de Abraham y el Señor se lo llevó cautivos a la cautividad. La cautividad se lo llevó cautivo allá al paraíso. Ellos van a ser salvos. Pero la palabra dice que como único nosotros podemos lavar nuestros pecados es a través de la sangre de Cristo. Y estas personas van a tener que hacer esto, y lo vamos a ver más adelante, van a tener que hacer esto para poder entrar al cielo. Y lo vamos a ver más adelante porque el mismo libro de Apocalipsis lo explica. Claro, hay que leerlo. Aleluya. Bien, así que, y el libro de la vida. Ahora, cuando habla del libro de la vida, está hablando del periodo del Señor Jesucristo para acá. Todos los que tuvieron oportunidad de ser salvos y rechazaron al Señor Jesucristo por la razón que sea, o que una vez siendo cristianos blasfemaron contra el Espíritu Santo, no se arrepintieron, no hubo en ellos arrepentimiento, pisotearon la sangre de Cristo Jesús, como dice allí el libro de Hebreos, sus nombres van a ser borrados del libro de la vida. Porque aquí claramente dice que y abrió el libro de la vida, y el nombre que no se encontraba en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Vamos a leerlo más adelante, ¿verdad? Me adelanté un poquito. Así que cuando habla del libro de la vida es todos los cristianos. Si allá había alguien que su nombre está en el libro de la vida, y aquí el libro de la vida que está hablando, ahí en el libro de la vida están escritos los nombres de los profetas, están escritos los nombres de los reyes que aceptaron al Señor y que estuvieron con el Señor del Antiguo Testamento. Está Abraham, su nombre está en el libro de la vida. Pero falta un detalle que vamos a verlo más adelante. Bien, así que continuamos, ¿verdad? Y vemos Apocalipsis capítulo 20, nuevamente, del 14 al 15.
Fíjense que en ese capítulo 20 estamos cogiéndolo ahí verso por verso. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y es aquí, ¿verdad? Este es un elemento muy importante porque los que no se hallaron en el libro de la vida en cuanto a los que se refiere que se rechazaron a Jesucristo, esos fueron lanzados en el lago de fuego, que arde por siempre. Y allí también está la muerte y el Hades. Allí está el Satanás, allí está el falso Cristo, el falso testigo, el anticristo mejor dicho, el falso testigo, etcétera. Ahí están sufriendo. ¿De acuerdo? Aquí en este momento de la historia, todavía no, eso no ha pasado. Eso va a pasar al final, en el juicio final. Así que hay 5 diferentes grupos. Vamos a ver esto bien ahora más en detalle. Hay 5 diferentes grupos de personas que van a ser juzgados en este juicio. Y son todos los que son todos los que hasta aquel momento no hayan sido juzgados. El primer grupo, en primer lugar, este será el último juicio para todos los inconversos de todas las épocas. Todos los hombres y mujeres inconversos, desde Caín hasta el último impío del milenio, serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Antes de comparecer a este juicio, ellos están en el infierno o un lugar de fuego y tormento en el corazón de la tierra, lo que la Biblia llama el Seol. Bien, después del milenio, el día del gran trono blanco, ellos serán resucitados, juzgados, sentenciados y condenados a una vida eterna, a una eternidad en el lago de fuego. Vamos a ver, el segundo grupo que será juzgado en el juicio del gran trono blanco es el de los ángeles caídos. En este caso son los demonios, Satanás y sus demonios. Es el segundo grupo. Serán juzgados y sentenciados a su última condenación, que es el lago de fuego, por lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6. Parece que nosotros los vamos a juzgar. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versos del 1 al 3. 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 3. Les recuerdo que este es el culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Esto básicamente es bien frente a la égida que está en la primera sección. Sí, la égida que dice Housing, Elderly Housing. Bien. Bien. 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 3 dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo en contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Cuando Pablo está hablando de esto, no está hablando de los ángeles que están al lado del Señor, está hablando de los ángeles caídos. A eso que se refiere. Estos ángeles que han sido sentenciados ya, van a ser sentenciados y condenados a una eternidad en el lago de fuego. Bien. Vamos a ver también Mateo 25, verso 41. Mateo 25, verso 41. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí está hablando de aquellos hermanos o personas que han sido cristianos o que nunca fueron cristianos o que profesaron la fe pero nunca tuvieron una relación con Dios, porque fíjate, la palabra clave aquí es apartados de mí al fuego eterno. La clave es nunca os conocí. Estas personas que, aunque sí tienen el don de echar fuera demonios, tienen los dones de sanidad,
tener los dones, porque el Espíritu Santo da los dones a quien Él quiere, como Él quiere. Y nuevamente repetimos, ¿verdad? Los dones no tienen que ver nada con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tiene que ver con tu relación con Dios. Y la manifestación de ese crecimiento se encuentra en el fruto del Espíritu. Ahí se encuentra manifestado de que sí tú tienes una relación con Dios, de que sí tú estás creciendo espiritualmente. Pero los dones no, en ninguna forma, eh, revela el tipo de espiritualidad que usted tiene, porque la palabra claramente dice, el Espíritu Santo ha dado dones a quien Él quiere como Él quiere. O sea, ustedes se han convertido y bautizados con el Espíritu Santo como ha pasado muchas veces. Usted recibe los dones, no quiere decir que usted es sumamente espiritual, sino que el Espíritu Santo le da unos dones para usted ser partícipe de la encomienda de la iglesia. Amén. Amén. Seguimos. Ok, el tercer grupo, que son los santos del Antiguo Testamento. Vamos para allá. Van a ser juzgados en este juicio del gran trono blanco también. Ellos pasaron todo el tiempo en el Antiguo Testamento en el seno de Abraham, el paraíso que quedaba en el corazón de la tierra, y lo vemos los textos bíblicos, ¿verdad? Fueron arrebatados al tercer cielo, como leímos en Efesios capítulo 4, del 8 al 10. Efesios 4, del 8 al 10. Escrito por ahí, que esa es la clave que nos está diciendo que esas personas que estaban en el seno de Abraham fueron al cielo. Dice, la palabra dice en Efesios 4, del 8 al 10, dice, por eso, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y está hablando, dice que llevó cautiva la cautividad. Estas personas estaban cautivos allí. Esa era la cautividad de ellos. Y los arrebató para llevarlos al paraíso. ¿A eso qué se refiere? Ya habíamos hablado un poco de eso, así que no le voy a dar mucho matiz en ese texto bíblico. Sin embargo, hasta el día del trono blanco no serán juzgados. En este último juicio, entonces Dios los juzgará y sus nombres serán hallados escritos en el libro de la vida. Lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Perdón. Por lo tanto, pasará la eternidad y comerán del árbol de la vida para recibir vida eterna en sus cuerpos. Dice así, bien, vamos a ver Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Apocalipsis 22, verso 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Está hablando de este grupo de personas que no habían aceptado al Señor Jesucristo, por eso tienen derecho de comer del pan del árbol de la vida. Más adelante vamos a ver este asunto, ¿verdad? Que es el texto bíblico, vamos a buscarlo rapidito. Tú me lo puedes buscar un momentito en tu teléfono para yo seguir. Es el texto bíblico que dice, y del trono de Dios salía un río, y a un lado del río y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ah, no, O sea, no tienes ¿ah? no tienes la cita. No tengo la cita porque ese es el texto bíblico que habla acerca de esto. Ustedes me disculpan que ese texto bíblico se me escapó cuando yo estaba escribiendo, se me escondió y no quería salir. Bien. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. El cuarto punto, el cuarto grupo que va a hacer, que va a pasar por este trono, por este juicio, son los santos de la tribulación. Aquellas personas que a través de la tribulación no rechazaron a Cristo, no
no negaron el nombre del Señor y fueron decapitados, ese grupo de personas, ellos pasarán también por este gran trono blanco, porque eso sucede después de la boda del Cordero. Entonces, hasta aquel momento ellos no habían pasado por ningún juicio. Entonces serán juzgados y se hallarán inscritos en el libro de la vida. Por tanto, pasarán la eternidad para comer del árbol de la vida y recibir vida eterna. Y el quinto grupo de personas que va a estar en el juicio en el juicio del gran trono blanco es el de los santos del milenio. Los que serán salvos durante los 1000 años del reino mesiánico. Estos serán juzgados en este juicio y sus nombres también se hallarán escritos en el libro de la vida. Así que, al igual que los demás santos en el gran trono blanco, estos tendrán derecho a comer del árbol de la vida en la eternidad para recibir vida eterna en sus cuerpos físicos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ese mismo. ¿Cuál es? En Apocalipsis 22, 2. Apocalipsis 22, Que 2. produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Amén, ese mismo. Apocalipsis 22, 2. Sí, lo estoy buscando aquí para leerlo. Apocalipsis, vamos a buscar Apocalipsis 22, 2. Apocalipsis capítulo 22. Verso 2. Bueno, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en el medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vamos a poner esto por aquí. Bien, voy a explicar eso rapidito. Déjame escribirlo aquí antes que se me olvide. Ese es Apocalipsis 22, 2. Fíjense lo que dice Apocalipsis 22, 2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bien, vamos a situarnos entonces en tiempo y espacio. Ya aquí estamos hablando de que ya pasó el juicio final. Ya vimos que pasó el juicio final y está describiendo lo que hay en el cielo. Y dice que estaba el río de Dios y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Nosotros conocemos que el árbol de la vida es Cristo, porque quien da la vida es Cristo. Pero aquí lo que lo que nos debe llamar mucho la atención es que dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Muchas veces he explicado, ¿verdad?, que la palabra sanidad viene de la misma palabra salvación en ambos idiomas, tanto en hebreo como en griego. Entonces, si vemos esto, tenemos que preguntarnos de qué sanidad está hablando, porque ya todo el mundo está en el cielo. Como dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, en el cielo no entra nada impuro, en el cielo no hay enfermedad, no hay pecado, porque la enfermedad es producto del pecado, no hay nada de eso. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de que estas personas que mencioné ahorita
tienen que comer de este árbol de la vida para adquirir vida eterna y estar con el Señor. De lo contrario, no puede estar en el cielo. A eso es que se refiere esto. A eso es que se refiere esa porción bíblica. Así que por eso es que vemos entonces que estas personas se abren unos libros para aquellas personas que no tienen salvación, pues obviamente van a ser juzgados por las obras que hicieron. Y las personas que se encuentran en el libro de la vida, entonces estos van a ser juzgados por las cosas que hicieron, pero van a tener la oportunidad de comer del árbol de la vida. Amén. Bien, así que vamos a continuar ahora. Vamos a seguir hacia adelante. Yo creo que en esta noche vamos a poder terminar este estudio bíblico acerca de lo que es la escatología básica. Dice, aunque el milenio es un tiempo de paz y restauración sobre la tierra, el pecado siempre existirá entre los hombres durante 2000 años del reinado de Cristo en la tierra. Después del milenio, sin embargo, Dios va a empezar de nuevo una creación completamente nueva. Habrá una creación totalmente diferente y distinta de la primera, y así la eternidad empieza. Para ver ese nuevo comienzo tenemos que escucharnos, tenemos que echarnos un poco para atrás en la cronología de los eventos por venir, para ver lo que va a pasar en la primera, lo que va a pasar con la primera creación. Vamos a ver si vemos Apocalipsis capítulo 20, verso 11, que lo hemos leído ya, Apocalipsis 20, 11, y vamos a atrás un poquito. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Si la tierra y el cielo huyen y ningún lugar se encuentra para ellos, ¿dónde están? Según el apóstol Pedro, se queman y se vuelven nada. Así que esto se refiere a que la tierra, cuando venga este momento, la tierra va a desaparecer. No se encontrará en ningún lugar para la tierra y los cielos, porque serán completamente destruidos por fuego. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando ese momento suceda, lo que va a suceder es que la tierra va a desaparecer, se va a quemar, todo se va a quemar y se va a desaparecer. A eso es que se refiere este texto bíblico. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 10, del 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deberíamos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Así que cuando suceda cuando suceda eso en ese día, los cielos van a arder en fuego y la tierra se va a quemar. Tal vez una explosión, no sé cómo será, pero va a suceder. No va a ser por una bomba atómica. No lo intenten, no lo vea ese punto de vista. No va a ser por una bomba atómica. No va a ser por guerra entre hombres, guerras nucleares, no. Dice que va a ser en el juicio final. Y todo va a desaparecer. Todo. Porque va a haber una creación nueva. Eso se viene predicando del Antiguo Testamento. Dios prometió una nueva creación, unos nuevos cielos y una nueva tierra. Fíjense lo que dice Isaías. Vamos a Isaías un momento. Isaías. El libro de Isaías, capítulo 65.
verso 17. Isaías 65, 17. Les recordamos que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, el culto de estudios bíblicos, y estamos hablando del tema de escatología básica. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Los martes tenemos culto de oración a las 7:30 de la noche. Los miércoles tenemos compañeros de oración, y los jueves tenemos estudio bíblico. Le invitamos a que pase por nuestra iglesia. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón, y con gusto y con los brazos abiertos le recibiremos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, Isaías capítulo 67 verso 17 dice de la siguiente forma: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. En Isaías está hablando de eso. Y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. O sea, de eso primero que pasó, no va a haber memoria, nada, no va a haber ni recuerdo de ello. Así que Apocalipsis 21 registra el comienzo de esta nueva creación. Según los primeros versículos de este capítulo, hay tres cosas específicas que Dios va a crear de nuevo, que es el cielo, la tierra y la nueva Jerusalén. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, versos 1 y 2. Apocalipsis 21, versos 1 y 2. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí es que comienza la nueva creación de Dios. ¿Estamos listos para la nueva creación? ¿Está usted listo para la nueva creación? ¿Está usted listo para el juicio final? Yo le invito, ¿verdad?, que haga una introspección y con mucho cuidado, ¿verdad? Mire lo que está haciendo, mire lo que la palabra dice, y que mire que ya estamos en los tiempos postreros. Le recomiendo que si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, haga esta oración conmigo. Mire, la oración es sencilla, una oración de arrepentimiento y aceptar al Señor. Y la oración dice así, usted lo puede repetir conmigo, porque tiene que ser con la boca. Porque Romanos capítulo 10, 10 del 13 en adelante dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Señor lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así que es necesario confesarlo con la boca. Sí, ora esta oración conmigo. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra. Padre Celestial, soy un pecador, sé que he pecado, sé que estoy fuera de tu orden. Reconozco que Jesucristo es mi Salvador. Reconozco que tú lo enviaste para que me salvara a través de su sangre, que tú lo resucitaste de los muertos y que está a tu derecha. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que me laves con la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Te pido que me ayudes a vivir un día a la vez. Te pido que tú pongas tu Espíritu Santo en mí y que me ayudes a vivir un día a la vez. En el nombre poderoso de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted hizo una oración como esa, ya usted pasó de oscuridad a luz, de acuerdo con la Biblia. Ya usted pasó de las manos de Satanás a las manos de Dios. Le recomiendo que si usted está en Bayamón, pase por nuestra iglesia, con mucho gusto le recibiremos. Le daremos un buen discipulado, pero si usted no está en el área de Bayamón, está muy lejos, pues puede en confianza buscar otra iglesia de sana doctrina, que se predique la palabra de Dios, no palabra de hombres, y dígale al pastor que usted necesita un discipulado.
Y nada, usted puede seguir viendo este discipulado porque vamos a continuar con otros temas más adelante. Así que creo que esto es todo por este momento. Vamos ahora para ser despedidos. Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, Padre amado, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Tuya es toda la gloria, Padre. Te damos gloria, Padre amado, y te damos honra. Te damos gracias, Padre amado, por los estudios bíblicos que tú nos has traído, que por la sabiduría, Padre amado, que tú nos das para entender tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos entender tu palabra y podemos ver claramente cuáles son tus designios en la tierra. Podemos ver claramente lo que tú estás haciendo. Permite que cada día podamos acercarnos más a ti en comunión, en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra, en adoración, Señor, y que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo en todo momento, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que se conectaron, bendice a cada sus familias, del Señor Padre amado. Si alguno estuviese enfermo, yo declaro sanazo de sus vidas, envío una palabra sanazo de sus cuerpos ahora en el nombre de Jesús, Padre amado, y bendice cada uno de ellos, Señor. Y mira los que se han de conectar nueva en el futuro a esta última parte, bendícelos, Señor, de igual forma y llénalos de tu Espíritu Santo, Padre. Y gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que con esto concluimos, ¿verdad?, este estudio bíblico. La semana que viene comenzaremos con uno diferente. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Reciban saludos de la pastora Wanda. Y amén. Y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bye.